Hola, buenos días. Ok. Bueno, Irving, ya sabes que normalmente no se conecta con nosotros porque tiene unos problemas, entonces vamos a empezar tú y yo. ¿Tuviste algún problema con la tarea de ayer o tuviste alguna duda, algo que quieras resolver, cualquier cosa, lo que quieras? Se le escucha cortado, profe. Ay, tal vez está fallando mi internet. ¿Ya me escuchas bien? Sí, ya. Ok. ¿Tuviste algún problema con la tarea de ayer, alguna duda que tengas, lo que quieras? ¿Todo bien? No, sí, todo bien. Ok. Solo me falta terminar una última parte y ya. No sé si les puedo mandar los dos en un mismo correo. ¿Los dos cuáles? Las dos tareas Ah, o sea, ¿te refieres a la de plantas y la de y la de investigación? ahorita. Sí. Ah, sí, no, no hay problema. O sea, como tú estás en esas dos, pues no tengo ningún problema que las no, Ok, no ok. tengo problema con eso. Nada más ahí específicame, ¿no? ¿Cuál es cada cual para saber? Bueno, ¿te acuerdas un poquito lo que vimos ayer acerca de el método científico? Sí. ¿Te acuerdas, De la, ¿te acuerdas cuáles eran los pasos principales para el método científico? el primero era la observación. Ok, ese es el El, primero. sí, el segundo es formación de hipótesis. Ajá. El tercero es experimentación. Experimentación, ok. mm, Y al final con eso, con los resultados, tú generabas qué. preguntas. Recuerdas que al final con los resultados, pues tú ya generabas una conclusión, ¿ok? Llegabas a una conclusión y tratabas de explicar la hipótesis que tú tuviste. Y por último, ya con todos los resultados que tú tenías, ¿para qué te servían esos resultados? ¿O qué podías Para, hacer con ellos? para, este, ay, eso sí ya no me acuerdo. Entonces los podías publicar y podrías ya, Ah, ahora sí que mostrar más o menos cuáles fueron los resultados que obtuviste mediante una publicación formal, que puede ser una tesis, una revista, etcétera. ¿Ok? sí, Entonces, básicamente así es como funciona el método científico. Vimos que iniciaba con la observación, te formulas una hipótesis, la parte de la experimentación, generar las conclusiones y por último, eh, pues ahora sí que publicar los resultados. Entonces, ahora lo que vamos a ver es ahora sí ya un poco más orientado a la parte de investigación. De hecho, te voy a compartir en la pantalla el tema. De hecho, el tema se llama diseño experimental. Entonces, nada más deja que se comparta. Okay. No sé si ya lo alcanzas a mirar. sí, ya. No lo vamos a ver todo porque es una presentación bastante larga, pero pues vamos a ver lo más importante que está al principio. Entonces, el tema uno es sobre el diseño experimental. Entonces, vamos a ver como esquema general los niveles teórico-conceptual, teórico-metodológico y analítico-estadístico, que es el modelo general que tiene una investigación científica. Nosotros ya vimos cuál es el proceso de investigación de la metodología. Ahora vamos a ver cómo se hace un modelo de investigación científica, ya iniciándolo como tal. Entonces, ¿puedes leer esta parte, por favor? Sí. El modelo general de investigación. El modelo general de investigación en ciencias psicológicas, sociales y de la salud se caracteriza por un proceso global jerárquicamente estructurado con niveles y fases, y tiene por objetivo ampliar el ámbito de los conocimientos objetivamente validados. Ok, entonces vamos a ver que el modelo de investigación en ciencias psicológicas, sociales y de la salud tiene exactamente de que está organizado de manera jerárquica. O sea, no importa bajo qué área de la ciencia nosotros estemos, al final, hola Irving, ¿me escuchas? Hola, profe. Sí, una disculpa, es que, No, no hay problema, pensé que no ibas a llegar porque tenías clase en la universidad. de hecho, sí, no iba a llegar y tengo otra clase a las 10, pero aproveché que tengo este tiempo libre y entré. Ah, perfecto, sí, no, no hay Pero problema, mañana de sí voy a todas estar en la maneras. clase.
Sí, ¿Te no hay imaginas? problema. Si te sales antes, no hay problema. De todas maneras, ya sabes que yo les mando, bueno, en tu caso te mandaría el link de la clase y pues obviamente la rúbrica de la tarea para que te pongas al día. ¿Ok? Ok, profe, gracias, gracias. No, no hay No. problema. Entonces, estábamos ahorita viendo el segundo tema, que es ayer vimos lo que es el método científico, vimos que constaba de 5 partes principales, que es la observación, elaborar una hipótesis, experimentar con ella, generar conclusiones y al final publicar los resultados. Ahora ya estamos viendo el modelo general de una investigación como tal, ya que llevemos a cabo el proceso del método científico. Y vimos que esta es la primera parte, ¿no? No importa a qué área de la ciencia tú te dediques, al final siempre puedes organizar jerárquicamente cómo vas a llevar a cabo una investigación con el objetivo de ampliar los conocimientos en un tema específico, ¿no? Si son Ujú. plantas, animales, ciencias de la salud, ciencias médicas, lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a pasar aquí. Bueno, no vamos a leer esto, que es bastante extenso, pero nada más quiero que vean en este esquema cómo son las fases de un proceso metodológico de experimentación. Tenemos una parte teórico-conceptual. Aquí básicamente en esta primera fase lo que tenemos que hacer es consultar bibliografía. Por ejemplo, si yo quiero hablar de, de mamíferos pequeños, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diversidad de mamíferos pequeños de Mérida, Yucatán? Pues a lo mejor yo tendría que ver el estado del arte de esa información. ¿A qué me refiero con estado del arte? O sea, ¿cuál es la información actualizada con respecto a eso? O sea, si ya se hicieron muestreos, qué tantos animales hay registrados en la actualidad, cuándo fue el último estudio. Entonces, para que a partir de eso, cuando yo genere un nuevo conocimiento, pues lo pueda hacer en base a esa información existente, ¿no? Para que yo no genere lo mismo y tenga un plus en mi trabajo para que sea algo novedoso, porque al final de cuentas algo que debemos de cuidar en la investigación es que sea innovador. O sea, ¿para qué me sirve hacer un experimento y hablar de lo mismo si simplemente pues solamente voy a redundar? Entonces mejor siempre, si voy a redundar, no está mal, pero al final incluir un conocimiento nuevo, algo mejor. Entonces, bueno, básicamente así es como estamos. Tenemos una discusión de los resultados, que ya sería nuestra parte final, pero iniciamos siempre con un plan de investigación. Tenemos una estrategia de recogida de datos que va de lo experimental a lo no experimental. Elaboramos datos de diferentes maneras, se hacen ajustes a modelos estadísticos y al final de eso nos permite comprobar una hipótesis. Ahora sí que si nos vamos a la parte del método científico, todo lo que vamos a ver en este tema es con respecto al proceso de experimentación. Cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo interpretamos los resultados y de qué manera podemos concluir. Entonces, vamos a ver que hay diferentes niveles en el proceso de investigación. Tenemos el nivel teórico-conceptual, el técnico-metodológico y el estadístico-analítico. Al final, estos dos dan como resultado el diseño de investigación porque nos van a apoyar en generar los resultados e interpretarlos, casi siempre apoyados de una manera estadística o matemática. Entonces, más o menos este es el proceso igual que el método científico, ¿no? Tenemos un problema o una duda. A partir de esa duda o problema, nosotros generamos una hipótesis que va a ser como nuestra pregunta de investigación. Después de eso, nosotros vamos a elaborar unos enunciados que ya serían como que positivos, de acuerdo a lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y al final hacemos todo el proceso de investigación y discutimos los resultados. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda. No, hasta ahorita No, no. Todo bien. no, todo bien. Ok, no vamos a leer esto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo iniciamos un proceso científico? Ayer estábamos viendo cómo se lleva a cabo el método científico y vimos que lo primero es observar un problema, ¿no? Dice ahí problema científico, pero más que un problema científico sería como que una problemática en general. Por ejemplo, Christopher, ¿qué podrías hacer tú, o sea, en base a la observación? ¿Qué podrías generar tú como un proceso de investigación? ¿Sí? De lo que tú quieras. Mm, ¿Qué pasaría si toco fuego? Eso es lo que vimos ayer en el ejemplo, ¿sí? O sea, ¿qué pasaría si toco una superficie caliente, ¿no? O sea, tú sabes que te vas a quemar en base a las experiencias que has tenido, pero sabes que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? A lo mejor si, por ejemplo, yo meto mi mano en agua fría,
pues a lo mejor no me queme tanto, ¿no? Y así como que vas haciendo diferentes procesos. Entonces, y vas probando diferentes variables, pero al final de cuentas todo tu experimento está orientado a un problema de investigación, un problema científico. Entonces, ¿puedes leer, Irving, por favor? Sí, profe. A ver, problema científico. Pregunta o cuestión que nos hacemos sobre el por qué ocurre algo o por algo que nos sorprende. Suele formularse por qué o a qué se debe lo que estamos observando. ¿O a Exactamente. qué se debe lo que estamos Vamos a observando? ver que un problema o una pregunta de investigación o algo que nosotros queramos investigar. Ustedes cuando empiecen a hacer su tesis, cuando estén ahora tú dices que estás en la universidad y ya cuando te vayas a titular, te titulas por tesis, ese va a ser el meollo de tu asunto al final, ¿no? Vas a seleccionar un tema, vas a especializarte en algo ya muy específico y vas a generar una problemática, una pregunta de investigación. Obviamente te van a apoyar, ¿no? Te van a decir cuál va a ser tu tema, de qué vas a hablar, y a partir de eso, pues tú vas a generar tu pregunta de investigación, que por lo general tiene que estar relacionado a un proceso observable, ¿no? ¿De qué es tu carrera, Irving? Administración de empresas. De administración. Bueno, en el área de administración casi no está la parte científica, ¿verdad? Pero pues también se Ajá. tocan tesis. Entonces las tesis como tal utilizan método científico para poder generar un conocimiento. Entonces, en el caso de la administración, pues podría ser, no sé, tal vez la aplicación de alguna estrategia de marketing, cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, no estoy seguro, la verdad esa no es muy mi área. Entonces, para poder aplicar una de esas estrategias, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué puede llamar la atención a la gente? Tú vas generando diferentes problemáticas y utilizando el método científico, pues tú llegas a una resolución de ese problema. Pero siempre es algo que surge a partir de la observación, ¿no? Por ejemplo, en tu caso sería, bueno, ¿cómo puedo hacer que la gente se interese en un anuncio, ¿no? O ¿cómo puedo administrar una empresa que, eh, no sé, de tal rubro, ¿no? Entonces, en base a esa pregunta, tú ya haces una investigación. Entonces, dice que un problema es científico si puede ser abordado con la metodología vigente, disponible en un momento histórico dado. O sea, por ejemplo, ¿cómo puedo yo resolver un problema científico con la información que ya existe? Si no, ¿cómo puedo aplicar una técnica nueva para generar un conocimiento nuevo? Al final de cuentas, el problema de investigación o el problema científico siempre está orientado a que se puede resolver con lo que se tiene a la mano, sin tener que estar gastando tantos recursos. Ustedes lo van a ver cuando hagan su tesis. Entonces, los problemas científicos tienen un origen y tienen una formulación. La formulación se refiere a la forma en la que nosotros ya los vamos a establecer en la realidad. Su origen ya sabemos que viene de la observación y para plasmarlos en la realidad ya como una forma de enunciado o en un documento, después de la observación, leemos la información que ya está disponible, las teorías que ya estén formalizadas y todo es en base a la curiosidad. A partir de eso creamos nuestra pregunta de investigación, nuestra problemática y empezamos a generar nuestro documento. Entonces, ¿puedes leer por favor el inciso A, Cris? Ok, lectura. Origen de los problemas. Los investigadores, movidos por alguna observación, suelen identificar un problema al preguntarse cómo y por qué un determinado hecho o fenómeno. Esta pregunta se convierte en un problema a estudiar. Exactamente. Vamos a ver que al principio siempre, como dijimos ayer, surge a partir de la observación, se identifica un problema con respecto a un fenómeno y esto ya se convierte en el objetivo de estudio. ¿Puedes leer el inciso B, Irving, por favor? Sí, claro que sí, profe. A ver, a menudo los problemas surgen de resultados obtenidos en investigaciones previas. Los resultados de las investigaciones se publican en revistas científicas, de modo que de los procedimientos más importantes para conseguir problemas científicos es la revisión de artículos de revistas a través de los bancos de datos. Así es, vamos a ver que algo importante que decíamos, ya que por ejemplo tú publicas tus resultados, ya sea en una tesis o una revista, Ujú. tienen la característica de que el método científico está sujeto a comprobarse. O sea, no porque yo lo diga y porque ya haya hecho mi experimento, ya se va a quedar, ¿no? Sino que, por ejemplo, para que esto pueda ocurrir,
sabemos que es un proceso que está sujeto a comprobación, entonces no importa si yo lo publico en una revista científica, en una revista de divulgación o si está en mi tesis. Cualquier persona que quiera replicar mi experimento, si lo hace exactamente como yo lo hice, en teoría le debería dar los mismos resultados bajo las mismas condiciones. Y a partir de eso se modifican las variables para que alguien tenga un nuevo resultado. Pero pues ahora sí que ya sería a través de los conocimientos previos que ya hay. Dice, a veces los problemas se derivan de teorías formales. En este contexto, los problemas sirven para probar alguna parte de la teoría o llenar lagunas de determinados ámbitos, porque vamos a ver que no toda la información que generemos es precisamente nueva. Si ese es el caso, pues a lo mejor simplemente va a servir para llenar el vacío de información que existe con respecto a algún tema, porque a lo mejor eso puede ser, a lo mejor nuestro tema no es tan novedoso, pero sirve para llenar vacíos de algún tema en específico, como para que ya quede completo. De igual forma, la curiosidad es importante fuente de problemas y consiste en probar nuevas técnicas o explorar hechos bajo condiciones diferentes, que es cuando tú juegas con diferentes variables para llegar a un mismo resultado. Entonces, no vamos a ver esto. Dice, bueno, ejemplos de problemas científicos, ¿no? Hay una actitud mayoritaria a favor de la ley del aborto. Ayuda el ejercicio al aprendizaje de una destreza motora. ¿Cuáles son los rasgos de personalidad asociados con la depresión? Esas son preguntas de problemas científicos, ¿ok? No son hipótesis. Recordemos que las hipótesis son enunciados verdaderos que no están en forma de pregunta. Una hipótesis, por ejemplo, sería: existe una actitud mayoritaria a favor del aborto. O sea, es algo que tú estás dando por sentado, pero así se escriben las hipótesis. Y ya a partir de tu experimento, que en este caso es de tipo social, pues a lo mejor haces encuestas o vas a los hospitales y generas un resultado, ¿no? Pero si nosotros al principio de una investigación generamos una pregunta de investigación que puede ser como cualquiera de estas tres, ¿ok? Okay. Ya nosotros queremos convertir estas preguntas en una hipótesis, pues simplemente las pasamos a un enunciado afirmativo. Por ejemplo, Irving, ¿cómo sería la segunda? Ya como una hipótesis. ¿El B? Sí. Ok. Recuerda que una hipótesis ya es un enunciado afirmativo. Entonces, aquí está como pregunta de investigación. Ya para pasarlo a una hipótesis, ¿cómo lo convertirías o cómo dirías? El ejercicio ayuda al aprendizaje de una destreza motora. Así es, simplemente es algo que tú afirmas como si fuera verdadero. El ejercicio ayuda al aprendizaje de una destreza motora. Punto. Tú no sabes si eso es cierto o no, pero como es una hipótesis, la hipótesis se tiene que escribir como un enunciado positivo. Y a partir de tu experimento, tú, ya después de que lo haces todo, tienes tus datos estadísticos, al final dices, bueno, mi hipótesis es verdadera o es falsa. Porque la hipótesis tiene esa característica. Aunque es un enunciado verdadero, con tu experimentación, al final de tu experimento, tú ya dices si tu hipótesis es verdadera o es falsa. Simplemente es algo como tentativo. ¿Cómo quedaría la número 3, Chris? Sería, a ver, la depresión está asociada con los rasgos de personalidad. Exactamente. Ya como algo positivo, tú dices, bueno, la depresión como tal está asociada a los rasgos de personalidad. Tu pregunta de investigación son cuáles son los rasgos de personalidad asociados a la depresión. Ya si la transformas a hipótesis sería como la dijiste y ya tu experimento va a probar si realmente esa hipótesis es falsa o no. Y a partir de eso, pues tú ya sacas cuáles son esos rasgos de personalidad, si realmente apoyan a la depresión o simplemente son consecuencias de la misma, ¿no? Eso tú ya lo comprobarás en tu experimento. Así es como funciona. Bueno, esos son ejemplos que son básicamente lo mismo, ¿no? Pero ahora sigue con diferentes problemáticas. Ahora, ahí está la hipótesis. Dice, es una conjetura conceptual que pretende resolver el problema científico. Pero la clave aquí es que es una conjetura. ¿A qué se refiere? A que es algo que tú estás suponiendo que se escribe como positivo, pero no necesariamente es así, porque está sujeta a comprobación. ¿Ok? Una vez que se identifica el problema, el investigador avanza en una posible solución y ya se hace el proceso de investigación.
La solución de los problemas científicos, como dice el inciso B, no es la única razón del enunciado de la hipótesis. Dice, con frecuencia se derivan también de teoría. Ay, perdón, muchachos, están mis perros ahí como locos. No te preocupes. Entonces dice, bueno, si nos vamos ya al universo de la hipótesis, vamos a ver que tanto el problema de investigación como la hipótesis teórica como que están vinculadas y al final de cuentas ellas nos generan la hipótesis de investigación y tenemos una hipótesis operativa. La hipótesis de investigación es la que es el enunciado en forma positiva y una hipótesis operativa ya es una hipótesis pues como secundaria, ¿no? No todas los estudios de investigación la tienen. Hay unos que sí, hay unos que no. Pero ya depende de qué tan extenso sería tu proceso de investigación. Entonces, aquí es una hipótesis teórica, dice que es una hipótesis de todo tu sistema de investigación y es una supuesta relación funcional entre variables. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de la depresión, ¿cuáles son las variables en un estudio de investigación sobre la depresión? A lo mejor las drogas, a lo mejor, no sé, violencia intrafamiliar, no sé, cualquier cosa de índole El social. alcoholismo. Exactamente. Entonces, cualquier cosa que se relacione a crear una depresión es una variable. Entonces, si nosotros vamos a experimentar con eso, pues entonces tenemos que ver muy bien cómo manejar esas variables. Obviamente, pues no vamos a obligar a una persona a tener depresión, ¿verdad? Pero pues Ujú. bueno, es trabajar a lo mejor con una persona que ya tiene depresión o varias y preguntarles, bueno, ¿cuál es el motivo de su depresión? Así tú ya te haces un pequeño esquema general de cuáles son las posibles variables que generan ese problema. Entonces, ¿puedes leer, por favor, Christopher? Ok. Hipótesis de investigación. Las hipótesis de investigación o empíricas son predicciones hechas a partir de las hipótesis teóricas. Son enunciados más específicos y más fácilmente verificables que se derivan de las propuestas o enunciados teóricos. A veces se plantean como una solución directa a los problemas científicos. Exactamente. Vamos a ver que la hipótesis de investigación, a diferencia de una hipótesis teórica, son más específicos. O sea, es un enunciado verdadero, pero que está ahora sí que completamente diseñado para ser verificado. O sea, no lo podemos aceptar como verdadero hasta que nosotros no llevemos a cabo un experimento. Entonces dice, por ejemplo, ¿cuáles son unos ejemplos de hipótesis de investigación? Ya en forma de enunciados positivos, dice, la actitud de los maestros afecta el rendimiento académico de los escolares. Si nosotros nos vamos atrás y lo pasamos como pregunta de investigación, sería, ¿es la actitud de los maestros un factor que afecta el rendimiento académico de los escolares? Ya como hipótesis quedaría como el inciso A y ya nosotros, pues nuestra labor ahora sí que como investigación sería comprobar esa hipótesis. Lo mismo con el inciso B y con el inciso C. Son diferentes ejemplos. Bueno, de hecho ahí les puse un montón, pero pues vamos a ver qué es con respecto a la hipótesis teórica. Tenemos una que es de tipo operacional. ¿Puedes leer esta, Irving, por favor? Sí, claro que sí. Hipótesis operacional. La hipótesis operacional es una hipótesis de investigación donde se han definido operacionalmente todas sus variables. En otras palabras, es aquella en que se aplica los términos de la hipótesis de investigación, definiciones reductivas, ya sean de manipulación o bien de medición. Exactamente. Vamos a ver que la hipótesis operacional, ya como una hipótesis de investigación, simplemente está aplicada a los términos de la hipótesis general. Nosotros siempre vamos a tener una hipótesis que va a ser como que nuestro meollo de todo nuestro asunto. Y a partir de eso, pues ya surgen como que hipótesis secundarias. Una de ellas es la operacional, que pues bueno, básicamente lo que hace es que como que tengo mi tema general y me puedo ir a un pequeño tema específico generando esta hipótesis, pero pues no necesariamente es algo necesario. Muchas veces para no meterse en problemas muy grandes en una tesis, pues mejor te quedas con una, porque pues ya necesitarías a lo mejor más tiempo para poder hacer una hipótesis operacional. No vamos a leer esta parte, pero pues nada Profe, más para que vean algunos ejemplos. Dice, los individuos introvertidos tienen un rendimiento más alto en las tareas que exigen estar atentos durante un periodo de tiempo más largo. ¿Ok?
Eso ya sería una hipótesis operacional. Y si se dan cuenta, a diferencia de una hipótesis normal, es mucho más larga en cuestión de texto y como que te da cosas demasiado específicas. Por ejemplo, si nosotros generalizamos esa hipótesis, podríamos decir, los individuos introvertidos tienen mejor rendimiento en la escuela. Esa podría ser mi hipótesis teórica, mi hipótesis general. Ya si le hago una específica, que sería una operacional, ya sería toda esta, que no solamente me habla de los individuos introvertidos, me habla de su rendimiento, me habla específicamente a un tipo de tarea y me habla específicamente en un tiempo determinado. O sea, ya te vas a algo mucho más específico. Entonces, Profe, ¿cuáles son los criterios para formular una hipótesis científica? Tiene que ser clara, tiene que estar sujeta a comprobación, porque aunque sea un enunciado positivo, tiene el carácter de que necesita sí o sí ser comprobado, tiene que ser simple, tiene que tener relación entre las variables que tú estás estudiando y debe ser coherente. Por ejemplo, si esta misma hipótesis que les dije hace un momento, que es la operacional, la transformamos en una hipótesis sencilla, sería, los individuos introvertidos tienen un mejor rendimiento en las clases. ¿Ok? Así, súper sencilla. Y si se dan cuenta, es clara, se puede comprobar, porque si nosotros hacemos encuestas o llevamos experimentos, se comprueba. Es simple, porque no es más de una línea de enunciado. Tiene variables, que en este caso son los individuos introvertidos y las clases, y es coherente, porque tú sabes que tiene ahora sí que toda la estructura de una oración, sujeto y predicado, punto. Así es una hipótesis. maestro. Dime, ¿ya te vas? Sí, perdón que lo interrumpa, pero ya va a comenzar mi Sí, clase, así que... no importa, Irving, te mando al correo el link de la clase y la rúbrica de la tarea. No te preocupes. Ok, profe, muchas gracias. Ya No, mañana no te sí ya me preocupes. conecto desde el inicio. Ok, que Muchas tengas gracias. buen día, Irving. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, nos vemos. Mañana. Muy bien, Cris, pues nos quedamos tú y yo. Entonces, dice, ¿cómo se formulan las hipótesis? Puedes leer solamente hasta donde dice etcétera. Ok. Las hipótesis han de formularse con claridad en términos usuales y de forma operacional. Han de evitarse términos tales como personalidad, atención, rendimiento escolar, etc. Así es, si nos damos cuenta siempre de la hipótesis que estábamos usando de los tipos introvertidos y las clases, vamos a ver que han de formularse con claridad en términos usuales y de forma operacional. Por ejemplo, han de determinarse términos tales como personalidad, atención, rendimiento escolar, etc., ¿no? Nosotros utilizamos ese ejemplo, pero si evitamos ese tipo de conceptos, ya nuestra hipótesis quedaría. La personalidad influye en el rendimiento escolar, ¿ok? Ahí tú ya no estás especificando con qué tipo de personas vas a trabajar, ni qué tipo de rendimiento escolar, ni nada de eso. Entonces una hipótesis debe ser muy sencilla y debe ser muy general, no puede ser tan específico, porque para ser específico, pues para eso tienes tus objetivos específicos, ¿ok? En un estudio. Entonces, ¿qué clases de hipótesis tenemos? Asociativas y causales, ¿ok? Las asociativas, por lo general, aquí es como más o menos una ecuación matemática, ¿no? Dice, los valores de la variable X covarían con con los valores de la variable Y. Es decir, que, por ejemplo, si aumenta mi cantidad de X, disminuye mi cantidad de Y. O si disminuye mi cantidad de X, aumenta mi cantidad de Y. O si sube X, sube Y. O si baja X, baja Y. Ahora sí que una hipótesis asociativa tiene dos variables y las dos están relacionadas la una con la otra, ya sea de manera directa, indirecta o de forma positiva o negativa, pero siempre están relacionadas. ¿Cuáles son, podría ser algunos ejemplos de hipótesis asociativas? Dice, la visualización de dibujos animados está asociado con el comportamiento agresivo de los niños. Ahí tú ya tienes dos variables, que son los dibujos animados y el comportamiento de los niños. A lo mejor ver muchos dibujos hace que los niños sean más agresivos, o puede ser lo contrario. Puede ser que viendo muchos dibujos los niños sean menos agresivos, o que simplemente esté relacionado, ¿no? Más dibujos, más agresividad, menos dibujos, menos agresividad. Eso hacen las hipótesis asociativas, relacionan dos variables en cuestión de cantidad. ¿Ok? Las causales, dice, los valores, perdón, de la variable X determinan los valores de Y.
te das cuenta, en la asociativa es una flechita doble, porque las dos están relacionadas la una con la otra. Aquí, una está relacionada directamente a la otra. O sea que, por ejemplo, si X no cambia, Y no va a cambiar. ¿Ok? Pero por otro lado, si Y cambia, a lo mejor X se queda igual. Entonces, una determina los valores de la otra. ¿Cuáles podrían ser unos ejemplos? Dice, leer 2 veces una lista de ítems favorece su recuerdo. ¿Ok? De igual forma, sabes que si la lees una vez, pues también se va a favorecer. Si la lees 3, pues a lo mejor también, ¿no? Pero siempre es, aquí las variables sería leer y los recuerdos. De igual forma dice, la intensidad de un estímulo determina una respuesta de discriminación más rápida. Aquí las variables serían intensidad y la discriminación. Y están relacionadas. Mientras más intensidad, más discriminación. O viceversa, ¿no? Obviamente hablando de discriminación, no como discriminación de personas, sino discriminación de un problema. No sé si hasta aquí tienes alguna duda, Cristian. No, todo bien, profe. Entonces, vamos a ver que ya vimos las asociativas, las causales, y en el contexto científico las asociativas correlacionan sus variables y las causales pues manipulan las variables la una con la otra. ¿Ok? Ya no vamos a pasar más a la cuestión de las hipótesis y te voy a dejar de compartir la pantalla para mostrarte lo que es la rúbrica de la tarea. No sé si hasta este punto tienes alguna duda. No, todo bien. ¿Todo bien? Ok, ayer trabajamos con lo que es el método científico. ¿Qué hiciste? ¿Un cuadro comparativo o un mapa conceptual? Creo que, no sé, creo que un mapa conceptual. Ok, entonces más o menos lo que vas a hacer ahora es lo mismo, pero en lugar de método científico, perdón, aquí me olvidé modificar. Va a ser del proceso de investigación. O sea, con toda la información que ya vimos en clase el día de hoy, tú vas a hacer igual un mapa conceptual, pero ahora del proceso de investigación, en el que te centres en la parte de las hipótesis y las variables, que es lo que vimos hoy. Mencionas las hipótesis causales, las hipótesis con variables diferentes. Entonces, es básicamente lo mismo que la tarea anterior, solo que ahora trabajamos ya con el proceso de investigación. Te recomiendo que, por ejemplo, si tienes dudas, veas el video de la clase, para que más o menos te puedas dar una idea de cómo hacer el mapa, pero básicamente ya sabes, solamente es poner el concepto, su definición, unos ejemplos, que en este caso serían ejemplos en forma de enunciados, así como los que vemos en las diapositivas, y pues sin imágenes, ¿no? Ahora literal sería puro texto. Obviamente pues ya no te olvides de ponerle su portada, sería la parte del contenido, y la hoja de referencia si investigas en internet. No sé si hasta este punto tienes alguna duda. No, todo bien, profe. ¿Seguro? Sí. Pues cualquier cosa estamos en contacto por el correo y pues si no tienes duda lo podemos dejar hasta aquí. Te mandaría el link de la clase para que igual lo vea ahí, te mandaría igual la rúbrica de la tarea y la invitación de nuestra última clase que ya sería mañana. ¿Ok? Ok. Sí. Muy bien, pues entonces si no hay ninguna duda, pues nos vemos mañana, Cris. Sí, que pase buenos días, profe. Hasta Igualmente, mañana. que tengas buen día.